Bueno, entonces continuando con las relaciones polimórficas, y para ir terminando con esta sección, tenemos que hacer unos pequeños ajustes en la acción de register, en el user controller y en los seeders de users, ¿sí? Porque, como vimos en el video anterior, para crear un usuario, si este usuario debe ser de algún tipo, en este caso va a ser writer o admin, y no puede existir un usuario sin indicarle de qué tipo es ese usuario, ¿sí? Entonces, si vemos en nuestra base, ¿no es cierto? Tenemos los usuarios y aquí tenemos que hacer unas correcciones en la última migración que hicimos, porque aquí estamos permitiendo que userable ID y userable type sean null, ¿sí? No deberían, porque estos aquí entonces no sabemos qué tipo de usuarios son. Bueno, sí tenemos role user, pero no sabemos con qué atributos de writers se está, se está relacionando, ¿sí? Entonces, para eso, si venimos a la migración, ¿no es cierto?, donde agregamos los userable columns a la tabla users, aquí está el problema, ¿no es cierto? Aquí le pusimos nullable sí, a los dos campos que pueden ser nullable. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es hacer un rollback de esta última migración. ¿Sí? Entonces podemos aprovechar esta oportunidad y ver cómo deshacer lo que hemos ejecutado con la última migración. Entonces aquí en la documentación tenemos la sección de rolling back, ¿sí? Para deshacer lo que hemos hecho con la última migración, simplemente ejecutamos este comando, ¿sí? O si queremos deshacer varias migraciones, ¿no es cierto? Queremos retroceder varias migraciones, entonces podemos decirle cuántas migraciones queremos ir hacia atrás, ¿sí? Podemos también resetear, digamos, todas las migraciones que hemos realizado con el reset. Y podemos también hacer un rollback y volver a ejecutar los seeders, ¿sí? Con el refresh y el parámetro seed que le podemos pasar ahí, ¿sí? Entonces podemos también como eliminar todas las tablas que tenemos y volver a correr, digamos, las migraciones y ejecutar el seed con el comando fresh que tenemos aquí, ¿sí? Entonces el comando fresh va a eliminar todas las tablas de la base de datos y ejecutar el migrate, y si le pasamos el seed, pues entonces va a hacer ejecutar los seeders también en la base de datos. Entonces en este caso, veamos, cuando nosotros ejecutamos el rollback, en este caso solo queremos que se haga el rollback de la última migración, ¿cómo sabemos qué efectos va a tener antes de hacer la migración? En la última migración que ejecutamos, se ejecutaron estas tres migraciones, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el batch. Entonces, si venimos aquí a nuestra base de datos, nuestra tabla migrations, aquí tenemos el historial de las migraciones que hemos creado, ¿sí? Entonces estas cuatro se ejecutaron, digamos, en conjunto. Luego corrimos esta de acá, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y la última tiene el userable column users, create admin stable, create writers table. Y este es el batch al que pertenecen. Entonces el rollback deshace la última, digamos, el último batch de migraciones. En este caso va a deshacer estas tres migraciones que tenemos aquí. Entonces comprobamos esto, ejecutamos el comando, ¿sí? Entonces hace el rollback de las tres últimas migraciones, ¿no es cierto?, que pertenecen a ese batch. Si actualizamos acá, entonces ya no tenemos esa migración, ¿no es cierto? Y venimos a users y ya no tenemos las columnas userable que habíamos agregado. Entonces una vez que hemos hecho eso, podemos venir acá, quitar este nullable que le hemos puesto aquí,
y luego sí volver a ejecutar el migrate. Bien, se vuelve a ejecutar, venimos acá, ¿sí? Y tenemos ya el userable ID y el userable type, ¿sí? Fíjense que no tienen el valor de nulo, ¿sí? Simplemente les está poniendo un valor vacío y un ID, en este caso porque ya teníamos creadas pues nuestros usuarios, ¿no? En este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Si es que queremos comprobar, si venimos a php artisan db2.sid, volvemos a correr, ¿no es cierto? Y aquí ya nos da el error, porque nos dice field userable ID doesn't have a default value, ¿sí? Y no deberíamos pasarle un default value, porque queremos en cierta forma obligar a que se indique, ¿sí? Cuál es el userable type y el userable ID de ese usuario, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, ¿sí? Para poder corregir esto en el seeder, debemos pues corregir el seeder de users. Entonces, esto, ¿sí? Igual que lo hicimos en el Tinker, ¿sí? Vamos a crear primero un writer o primero un admin y luego asignarle o vincular a ese writer o admin con un user en la base de datos. Entonces, parecido a lo que hicimos en el Tinker, ¿sí? Podemos coger esto, ¿sí? Entonces establecemos aquí, antes de crear el usuario, ¿sí? Le decimos writer, writer, ¿sí? Create, vamos a darle entonces, bueno, en este caso más que writer aquí queremos crear un admin, ¿no es cierto? Los writers los vamos a crear por aquí abajo. Entonces aquí, ya que estamos trayendo app writer aquí, ya no necesitamos poner el app. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que el admin va a ser igual a admin, ¿sí? Voy a hacerle que importe de una vez la clase admin create, y el create recibe siempre un arreglo, y le damos credential number, ¿sí? Y aquí dentro pues le decimos entonces algún número de credencial que va a tener ese admin en nuestro seeder. Y luego que ya creamos el admin, entonces ahí sí, en lugar de decirle directamente user create, le decimos admin user, ¿no es cierto? Igual que lo hicimos aquí en el Tinker, ¿sí? Recuerden. Entonces user create, y ahí sí le podemos dar el name administrador, email admin@preva.com, y el password que ya estamos pasándolo como el hash que tenemos aquí, ¿sí? Entonces vamos a crear el admin y luego un usuario para ese admin, ¿sí? Para que pueda iniciar sesión. Bien, entonces ahora lo que necesitamos por aquí es hacer algo similar para los escritores, ¿sí? Vamos a hacerlo a darle un mejor formato a esto aquí, y añadimos el punto y coma que nos estaba haciendo falta ahí. Y de una vez entonces aquí ya no va a ser directamente user, ¿no es cierto? Sino que va a ser writer user create, ¿no es cierto? Y aquí en cambio le decimos writer user categories, este es writer, ya. Entonces aquí, para que en realidad simule, ¿no es cierto?, lo que necesitamos con el faker, entonces para editorial podemos decirle que nos genere
una palabra, ¿no es cierto? O podemos buscar aquí como la opción más adecuada. Podría ser company, por ejemplo, ¿sí? Para editorial, ¿sí? Y en short bio vamos a decirle faker que nos genere un párrafo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con eso tenemos el writer, ¿no es cierto? Las simulaciones o los writers ficticios que nos van a crear el seeder. Entonces lo agregamos al writer, luego a ese writer le asignamos un user, ¿sí? Con el name, email, el password, estamos bien. Y luego a ese writer le asignamos las categorías tal cual ya lo veníamos haciendo nosotros, ¿sí? Entonces una vez que ya hemos hecho esta modificación, podemos venir acá de nuevo, ¿no es cierto? Eh, ya está el migrate, ¿no es cierto? Ahora hacemos de nuevo dbSeed. Entonces, ahora sí, se genera, aquí se demora un poco el articles porque se descarga esa imagen del Lipsum que estábamos haciendo. Entonces veamos acá ahora cómo se generaron nuestros usuarios. Fíjense, el primero, Userable ID, es admin, ¿sí? Porque pues acá le creamos el admin y luego el usuario, ¿sí? Y se vinculan automáticamente. Y el resto es writer, ¿sí? Entonces, este 1 hace referencia al writer 1 que tenemos acá en la tabla, ¿sí? El editorial, miren cómo se crea con el faker, el nombre de una empresa. Y una biografía, un párrafo que le pusimos ahí, ¿sí? Entonces, este 1 en cambio para el admin corresponde a este admin que creamos aquí. Bien, entonces con eso tenemos ya el seeder de users manejando los tipos de usuario, ¿sí? Con la relación polimórfica. Y lo que nos queda ahora es corregir lo que tenemos aquí en el user controller. Como decimos, para que un usuario se registre, tiene que registrarse como admin o tiene que registrarse como writer. No tiene mucha lógica que cualquier usuario se pueda registrar como admin, en este caso, ¿no es cierto?, específico que estamos desarrollando. Todos los usuarios que se van a registrar van a ser writers, ¿sí? Por defecto. Incluso cuando nosotros añadimos el column user, ¿sí? Digamos el rol, ¿no es cierto? La columna de rol en user, le pusimos que por defecto sean usuarios, ¿sí? Entonces, si venimos al controlador, si es que no se le especifica qué rol va a tener, entonces va a ser user, role user. Pero para que un usuario pueda ser un admin, esto debería ser, digamos, alguna acción especial, ¿sí? Dentro del controlador de usuario. Puede ser simplemente como una modificación en el rol, ¿sí? Y le podemos dar algún permiso, ¿no es cierto? Con alguna autorización que solamente la pueda hacer el superadmin, por ejemplo. Que solamente el superadmin pueda designar o pueda cambiar el rol de user a rol admin, a algún usuario, ¿sí? Por ahora, vamos a hacer que los usuarios se registren directamente y se haga como un writer, ¿sí? Entonces, para hacer esto, tenemos que venir aquí y modificar algunas cosas, similar a lo que hicimos ya en el seeder y lo que hicimos en el tinker. Entonces, primero, los datos que debe pasar obligatoriamente el cliente va a ser name, email, password y editorial, ¿cierto? Vamos a decirle que editorial es required, es string, no va a tener un mínimo y no va a ser, digamos, confirmado como la contraseña.
Y además tiene que pasar también el short bio. Y esto en cambio, bueno, va a ser igual required y va a ser un string. Bien, entonces tenemos ahí las validaciones. Y luego, primero aquí, tenemos que venir y decirle writer. Va a ser igual a writer create. Y aquí le pasamos el request, ¿no es cierto? Y hacemos el get para editorial. Entonces obtenemos editorial del request y le pasamos short bio también aquí y aquí. ¿Sí? Entonces esto nos va a crear un writer con el editorial que se le pase desde el cliente y el short bio que se le pase desde el cliente. ¿Sí? Y ahora, entonces, hacemos el mismo cambio aquí, ¿no es cierto? Ya no es user directamente create, sino writer user create. Y aquí sí le pasamos name, email y password y automáticamente se va a vincular con el writer poniendo el userable ID y el userable type que corresponde a ese writer. Bien, ahora aquí el register, ¿no es cierto?, nos genera también un token y luego nos devuelve el token con el usuario que se acaba de crear. Y aquí tenemos que hacer una modificación en cambio en el resource de user, ¿sí? Para poder continuar con esto. Entonces, en el resource de user que tenemos aquí, voy a cerrarle algunas de estas que me están confundiendo. ¿Ya? Entonces tenemos, voy a mover estos simplemente un poquito para acá, para tenerlos a estos por aquí. Ya, entonces tenemos el user controller, ¿no es cierto? Y tenemos que entonces generar, ¿no es cierto?, el token a partir del usuario que se creó que está relacionado con este writer. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer sería, si es que ya generamos ese token, ¿no es cierto?, tenemos que incrustar, digamos, ese token dentro de los datos del usuario que se van a devolver. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, aquí ya no es el user directamente, sino es el user que es relacionado con ese writer. ¿Sí? A partir de este user se va a generar el token. Y aquí, aquí estamos devolviendo directamente el user con el token. ¿Sí? Esto pues no es conveniente porque estamos saltándonos el user resource. ¿Sí? Entonces, si venimos aquí, ¿no es cierto?, vamos a registrar un usuario, ¿sí?, en el endpoint register, recibe el email, el name, el password, recibe el password confirmation, ¿no es cierto? Si lo hacemos así, hacemos que dice, ya le agregamos aquí editorial y short bio. Entonces nos dice que editorial y short bio son obligatorios. Entonces tenemos que pasar editorial, ¿cierto? Editorial 1 y pasamos short bio. Y aquí le damos un texto de la biografía. ¿Sí? Entonces ejecutamos esto y nos dice que tenemos undefined variable, claro, porque en el controlador aquí le estamos pasando este user en el compact y ya no existe ese user. ¿Sí? Entonces podríamos decir como devuélvale
el writer, digamos, el usuario relacionado con ese writer. Entonces podríamos hacer algo como solo para mostrar, ¿no es cierto?, los cambios que vamos a hacer, ¿sí? Entonces user, le damos ahí para que nos permita, dice que el email ya ha sido tomado, vamos a darle algún mail de prueba, ¿sí? Entonces fíjense cómo nos está devolviendo, el user, ¿no es cierto?, con todos los datos de ese usuario, ¿sí? Y el token. Pero fíjense que no nos está devolviendo el editorial ni el short bio, ¿sí? Simplemente nos dice pertenece al writer y el userable ID es 12, pero eso no es lo que queremos nosotros devolver, ¿sí? Si lo recordamos, acá, cuando hacíamos la consulta de un usuario, nos devolvía esto, ¿sí? Acá no nos está devolviendo así porque no estamos haciendo uso del resource de user. Entonces tenemos que utilizar el resource del user para que nos devuelva los datos como nosotros queremos, ¿sí? Sin embargo, si es que nosotros le decimos aquí directamente algo como, por ejemplo, en lugar del compact, ¿cierto?, le decimos new user resource y le pasamos user, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Sí, se importó bien el user resource. Voy a cambiar aquí, ¿cierto? Le doy un register. Ahora me devuelve bien, ¿no es cierto?, lo que estoy queriendo, el editorial y el short bio, ¿no es cierto?, que pertenece a ese writer que acabo de registrar, pero en cambio ya no me devuelve el token, ¿sí? Y necesito el token para poder iniciar sesión y luego poder eh, hacer el resto de comunicación con el servidor. Entonces tengo que, de alguna forma, en este resource, incrustar este token que estoy generando aquí para este usuario, ¿sí? Para hacer eso, venimos al resource aquí y tenemos al menos dos maneras de hacerlo. Podemos generar, ¿no es cierto? Le damos una variable de instancia, ¿no es cierto?, de esta clase, protected, que le vamos a llamar token. Y voy a hacer primero la versión que no me gusta tanto y luego la que sí, con la que me siento más conforme. Una opción es entonces declarar un método, public function token, y esto recibe un token aquí, ¿no es cierto?, un parámetro, y luego decimos this token equals token, ¿sí? Y luego con eso tendríamos que venir acá y decirle entonces, bueno, tendríamos que hacer algo así, user resource igual a esto, ¿no es cierto? Y luego le decimos user resource token y le pasamos el token que estamos generando y luego devolvemos aquí user resource. Veamos qué pasa ahora. No le está insertando el token por algún motivo. Porque me faltó aquí poner el atributo, ¿sí? Token. Y sabemos que el token no siempre va a pasarse, ¿sí? Cuando hacemos el get authenticated user, nos va a devolver simplemente la información de su usuario y no es necesario que nos pase el token. En el registro sí, porque digamos que se puede registrar e inmediatamente iniciar sesión, ¿sí?
Entonces aquí también nos sirve los atributos condicionales del resource, ¿sí? Entonces le podemos decir this when cuando tengamos un token, entonces incluya el valor de ese token en el sería this token, ¿sí? Si es que el token no es nulo, entonces incluya el valor de ese token, ¿sí? Ahora sí, venimos acá, intentamos con un nuevo usuario. Entonces fíjense ahora, me devuelve la información del usuario que acabo de registrar y además el token que se generó para ese usuario al momento de su registro, ¿sí? Esta es una manera de hacerlo, ¿sí? Con el método token. Sin embargo, como vieron, me tocó pues aquí generar esto de aquí, digamos, instanciar el resource y luego asignarle el token y no es tan directo el tema. Pero podemos también generar aquí un constructor directamente para ese resource y pasarle pues el resource y además este atributo adicional que le vamos a pasar, que es token. Entonces el constructor se encarga directamente de asignar el valor. Es un poco más directo aquí la asignación de ese token. El resultado es exactamente el mismo, sí, pero es un poco más directo a nivel de código. Entonces aquí ya no necesito estas dos líneas, sino que puedo hacer directamente aquí new resource y pasarle aquí directamente el token, ¿sí? Entonces vengo acá, pruebo con otro correo, ¿sí? Y obtengo el mismo resultado, ¿sí? Los datos del usuario y el token además también ahí. Si es que yo vengo a copio este token, ¿no es cierto? Y voy a hacer la consulta al endpoint de user que me devuelva el usuario que está autenticado. Entonces pongo aquí el token, envío, ¿sí? Aquí, ok, aquí me dice que el construct está incorrecto, ¿no es cierto? El constructor, pero aquí nosotros le podemos pasar un valor por defecto, ¿sí? Que por defecto el token va a ser null en caso de que no lo tengamos, ¿sí? Entonces vuelvo a probar acá, ¿sí? Y entonces ya me devuelve correctamente solamente la información de su usuario. Y cuando me registro, me devuelve la información del usuario y adicionalmente el token para que directamente pueda yo iniciarle la sesión al usuario ya en el cliente, en nuestro frontend que vayamos a estar utilizando más adelante, ¿sí? Entonces, con eso pues tenemos la modificación que necesitamos hacerle al user resource, el controlador, ¿no es cierto? Ya en la acción de register que tenemos y le estamos pasando el token y hemos ya también cambiado el, el seeder, ¿no es cierto? Para user. Aquí quizá lo que nos hace falta en el seeder, ¿sí? Es decirle que pues este no tiene un rol user, ¿no es cierto? Como creo que debe estar pasando en este momento. Sí, tenemos role user para el usuario que es admin. Entonces podemos decirle que el role para el admin es role admin. Admin, ¿sí? Y entonces, bueno, volvemos a ejecutar el seed. Se demora un poquito en Articles por descargarse la imagen o sí, generar el URL de la imagen. Entonces venimos acá, actualizamos nuestra tablita y ahora sí, entonces el admin tiene role admin, user type admin, ¿sí? Y pertenece al userable ID 2 ahí, ¿sí? Y tenemos todos los demás como user
y como writer, el tipo de usuario. Bien, entonces con eso sí tenemos completo la sección de relaciones polimórficas. Eso, como siempre, se merece una buena celebración. Es una de las maneras de manejar los tipos de usuarios que tenemos en nuestra base y los diferentes atributos que los tipos de usuarios van a tener, ¿sí? Entonces, recuerden, si este es un tipo de usuario, pues aquí vamos a manejar los atributos de ese tipo de usuario. Este es otro tipo de usuario con sus propios atributos, ¿sí? Y el users maneja solamente los atributos que son comunes para todos los tipos de usuarios, además de, obviamente, pues, las credenciales de inicio de sesión, ¿sí? Como el email y el password, ¿sí? Eso sería todo sobre las relaciones polimórficas. Y en el siguiente video nos toca algo muy muy chévere, que es envío de correos a través de nuestra API con Laravel. Nos vemos en el próximo video.